Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio y comentario de la porción semanal, la primera porción del libro de la Torá, el Sefer Bereshit, del libro del Génesis, del año 5783. Abrimos de esta manera, bueno, lo hemos hecho, ¿cierto? Ya durante toda esta semana, pero bueno, a través del estudio, ¿cierto? Y una nueva secuencia y de comentarios de la Torá, analizando, ¿cierto?, las profundidades de la Torá. Esta porción se encuentra en Parashat Bereshit, en el libro del que lleva, cierto, el mismo nombre de la porción, Bereshit, Génesis 1:1 al 6:8. En los profetas son la Haftará, leemos Yeshayahu 42:5 al 43:10. Y en el Brit Hadashah, o en los evangelios, ¿cierto?, hallamos también el texto de Yohanan 1:1 al 17. Mucho tiene que ver, ¿cierto?, con esta parasha. Así que ahí vamos. La revelación. Dice la Torá: en el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. En el principio era Dios. La palabra revelación significa revelar o levantar el velo. Develar podría traducirse así también. La Torá revela a Dios. Normalmente la gente se refiere a la Torá como la ley de Dios. Pero la Torá, en vez de empezar con una serie de leyes y mandamientos, comienza con una historia. La historia de la creación, la historia de Adán y Javá, la historia de los patriarcas, la estancia de los hijos de Israel en Egipto, en Mitzrayim, y el nacimiento de la nación de Israel. ¿Todo eso suena como una ley? Obviamente la Torá contiene mucho más que solo leyes, es mucho más que un código legal. La palabra hebrea Torá, en efecto, no significa ley, sino que significa instrucción, enseñanza, doctrina. La Torá, por tanto, es más que solamente una ley, es más una instrucción. Es un relato, ¿cierto? Una construcción del conocimiento. Y principalmente la Torá es revelación. Antes de la revelación de la Torá, las personas podrían haber deducido la existencia de un Dios creador, ¿cierto? Pero nuestro conocimiento de ese creador se limitaría a toda inferencia que pudiésemos nosotros reflexionar a partir de la contemplación de las cosas, del mundo, ¿cierto? La naturaleza, los cielos, los mares, etc. Pero fue la Torá la que introdujo, por así decirlo, a Dios en el mundo. En ella se reveló su creación y su intervención. Cuando Dios se reveló a la humanidad a través de la revelación de su Torá, fue como si Él se presentara ante las personas diciendo: permítanme presentarme, yo soy el Eterno. Yo soy, ¿cierto? Esto hace que la Torá sea un punto de referencia con el que se debe contrastar cualquier revelación posterior. La revelación divina y progresiva que es mostrada a través de los profetas, donde cada vez se revela a través de más visiones, ¿cierto?, el carácter y la voluntad de Dios y de su plan. Pero todas estas revelaciones no pueden contradecir ni suplantar la revelación inicial. No podemos utilizar la revelación posterior de Dios a través de los profetas o inclusive del Brit Hadashah, ¿cierto?, el Nuevo Testamento llamado así, sustituir lo anterior, porque eso negaría, ¿qué cosa? Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, es decir, su inmutabilidad y su integridad. Él es el mismo, Él no se contradice. En otras palabras, el Eterno se reveló en la Torá y Él es el mismo Eterno que se reveló a través de su Hijo, a través de Yeshua de Nazaret. El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no suplanta la Torá. Dios no ha cambiado de opinión.
Él no ha cambiado a causa de su vejez o de que él ya tiene miles de años en la historia. Él no ablanda su corazón como un abuelito, una abuelita, con el tiempo. Él es el mismo, inmutable y sin cambios. A su vez, la Torá es el libro de la gloria. Como dijera el profeta Ezequiel, tal era el aspecto de la semejanza de la gloria de Adonai. La Torá es un libro de gloria. No solamente una lista de reglas, leyes y mandamientos, sino que también es una revelación de quién es Dios. Y cuando el eterno Dios, creador del universo, se revela a través de su Kavod, ¿cierto? Kavod Adonai, de la gloria de Dios. La palabra Kavod es un término hebreo que se traduce generalmente como gloria o como honra. Pero en hebreo, la raíz, ¿cierto?, de esta palabra, Kavod, se deriva, ¿cierto?, de la palabra también, por ejemplo, Kaved, que significa peso o algo que es pesado, o el peso de algo. Es decir, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos también del peso de Dios. Es decir, atribuirle gloria al Eterno es en este caso atribuirle el peso indicado que Él tiene, darle el peso adecuado. Glorificarle a Él significa revelar con precisión cuál es la verdadera esencia, digamos persona, esencia de Dios. ¿Quién es Él realmente? ¿Qué peso debemos darle? Por ejemplo, en el libro del Shemot, en Éxodo, cuando Moshe se acerca, bueno, Dios llama a Moshe, que se acerca a él. Luego Moshe inicia una relación con él. Y dentro de todo eso, en el desierto, cuando llevaba el pueblo de Israel, le dice, muéstrame tu gloria. ¿Qué le quiso decir realmente? Le quiso decir, muéstrame quién eres tú realmente. Revélate ante mí. Adonai hizo esto, diciéndole a Moshe qué significaba su nombre. Y él le dijo, Adonai, Adonai, Dios compasivo, misericordioso, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, el que mantiene amor a millares y perdona la maldad, la rebelión y el pecado, etc. Es decir, él le dijo quién era él, cuál era su carácter y qué es lo que él hacía. Se reveló ante Moshe, le mostró su gloria. Cuando recibimos una visión sobre el Eterno o vemos una representación precisa de Él, percibimos un poco de su gloria. Conocer algo del Eterno es conocer también una parte de su gloria. Los profetas llamaron a esta revelación Da'at Elohim o Da'at Adonai, el conocimiento de Dios. A eso le llamaron a su revelación. Y así es como debemos ver la Torá. Moshe escribió una Torá, ¿cierto?, que es a su vez una revelación de la gloria del Todopoderoso. La revelación de la gloria de Dios también se le llama Da'at Adonai, el conocimiento de Dios. Y unifica temáticamente este concepto, Da'at Elohim, el conocimiento de Dios, toda la Biblia. Es decir, podemos conocerle a Él a través de toda la Escritura. Ese conocimiento une todos los relatos a través de este canon que nosotros estudiamos desde el Bereshit hasta Hisayon o Itgalut, que se le llama el libro de revelaciones o Apocalipsis. Y desde Apocalipsis hasta el Génesis. La Torá, la Biblia cuenta la historia de la gloria de Dios. Es el libro de Dios. Podemos resumir, ¿cierto?, la Torá con qué? Con estas palabras. Adonai revela su gloria. Eso es la Torá, donde Adonai revela su gloria. Estas palabras también describen muy bien lo que es la esperanza de la era mesiánica, ya que un día el Todopoderoso, el Eterno Rey, derramará su espíritu sobre toda carne, dice la Escritura, donde incluso el más pequeño de los pequeños recibirá una revelación tan grande, entenderá el peso, la revelación, la gloria de Dios,
a la altura de los más grandes profetas de todos los tiempos en esa era mesiánica. Y en esa era ninguna persona, ni aun el más pequeño de ellos, ¿cierto?, habrá que decirle, conoce a Dios, reconoce su gloria, porque todos le conocerán, desde el más pequeño al más grande de ellos. Y la tierra será llena del conocimiento de Adonai como las aguas cubren el mar. Es decir, nuestro interés, nuestro propósito como Talmidim es vivir para realizar, ¿cierto?, este propósito de la era mesiánica, conocerle a Él, llegar a un nivel donde podamos decir que le conocemos. Por eso estudiamos la Torá. La Torá, a su vez, es el libro de la fe, un libro de fe. Como dijera el apóstol Pablo, ¿cierto?, el enviado, Shaul, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella los hombres de la antigüedad obtuvieron aprobación, fueron aprobados. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Detengámonos un poco en estas palabras. Lo primero es que la Torá es el libro de fe. Es un libro de fe. La fe no es lo mismo que un credo, una religión o una denominación o una institución. La fe es algo diferente, no es una religión en sí, ¿ya?, ni una creencia, ni alguna institución, como dijimos. Hay que separar estos conceptos. Las personas suelen tender a pensar que la fe es algo que se ejecuta cuando uno va a la congregación, cuando se asiste a la sinagoga, el día de Shabbat o el sábado, o cuando se va a la iglesia un día domingo, y que ahí se practica la fe. Como si la fe fuera un lugar en la vida donde uno puede entrar y salir, ¿cierto? Como quien entra o sale de cualquier lugar, de su casa. La mayoría de las personas se identifican como religiosas principalmente por eso, porque son religiosas, es decir, viven o practican algo, pero solo en un lugar para adentro o de un lugar para afuera, no en todo momento ni en todo lugar. A eso se le suele llamar muchas veces como personas religiosas. Practican su fe en algún lugar en específico y ya. Una pequeña minoría realmente entiende lo que es la fe y lo que se construye con esta. ¿Ok? La palabra griega que se utiliza en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, para la fe es pistis. Y la palabra hebrea correspondiente es emuná, que significa fidelidad. Emuná suena muy similar a la palabra amén, que es cuando nosotros confirmamos algo, que significa algo como esto es cierto, es verdadero, ciertamente es así. Estas dos palabras, ¿cierto?, amén y emuná, suenan parecidas porque comparten la misma raíz. Las tres letras Aleph, Mem y Nun. Y en hebreo moderno, en efecto, esta raíz también se utiliza para decir la palabra ve'emuná. Cuando alguien dice ve'emuná, significa, por supuesto, definitivamente es así. Ve'emuná, con certeza. Esto es así. Y este lenguaje es similar a lo que los apóstoles, los talmidim de Yeshua entendían como la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe se compone de dos aspectos. Y ambos aspectos son una paradoja que vamos a abordar. La seguridad de lo que se espera. ¿Alguien puede tener seguridad, certeza de algo que se espera? Y por otro lado, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien puede tener una convicción de algo que no ve? Vamos por partes. Las cosas que se esperan. La Torá es un libro de cosas esperadas. La fe es la seguridad de lo que se espera.
Pero esto es paradójico. ¿Por qué? Porque si una persona tiene seguridad de una cosa determinada, no la espera. Porque tiene la seguridad de que es así. ¿Para qué la va a esperar? Por ejemplo, si alguien tiene una moneda en su mano, no dice espero tener una moneda, porque tiene la certeza de que tiene una moneda, ¿cierto? En cambio, uno tiene o no tiene la certeza de tener algo. Se tiene o no se tiene, ¿ok? Pero no se tiene la certeza de algo que se espera. En general, esto entra en un campo de fe, no en un campo, ¿cierto? Digamos, de la lógica. Y por lógica, o lo tengo o no lo tengo. Entonces la fe funciona de una manera paradójica. Una persona no tiene una moneda, eh, que no tiene una moneda, no puede tener la esperanza de adquirir una moneda. Pero la fe va un paso más allá. Es tener la certeza de que va a tener una moneda. ¿Ok? O sea, yo podría esperar obtener algo. Por ejemplo, comprarme una cosa. Pero yo no puedo tener la certeza de que me lo voy a comprar o estar convencido cuando todavía no sé los acontecimientos y no sé lo que se ha dado y lo que va a pasar mañana y si realmente podré o no podré hacerlo. Si lo podré o no concretar. Para todo esto se necesita algo de fe. Entonces la fe es tener certeza en algo que, en el mejor de los casos, solo se puede esperar. Las personas tienen la certeza de adquirir algo en su vida. Esta definición de fe nos justifica, por ejemplo, los mensajes que se enseñan de decláralo, reclámalo y lo obtendrás. Decrétalo y lo obtendrás. Porque eso no es fe. Una persona puede tener fe en que Dios le dará algo en particular, pero si Dios no dijo que se lo dará, esa fe podría estar equivocada. O sea, yo podría tener fe en que estoy pidiéndole algo, pero si Dios no dijo que me lo dará, sigo teniendo solo fe. No puedo asegurar ni aseverar de que obtendré dicha cosa. Eso sigue siendo fe. No hay una certeza, ¿cierto?, de por medio. Aunque yo ore mucho, no sé si Dios me concederá mi petición del todo. Entra en el campo de la fe. Entonces, no se puede tener una certeza de algo que se espera porque todavía no se sabe. Ahora, para calificar como una fe genuina en Dios, la fe debe tener esa seguridad de la esperanza en que Dios cumplirá su palabra, porque Dios tiene un carácter que si yo actúo conforme a este y conforme a las promesas que Él ha hecho a su pueblo en su palabra, en su Torá y sus profetas, podrá concederme lo que yo le pido. Las cosas que se esperan incluyen, por ejemplo, porque estamos hablando en términos generales, ¿cierto?, de la Torá. ¿Qué cosas se esperan dentro de la Biblia, dentro de la Torá? ¿Qué cosas se tiene una certeza de que tendrán que venir? Sin nosotros pedir algo, ¿qué es lo que nos dice la Torá? Por ejemplo, las cosas que se esperan son la justicia, el castigo a los malvados, la redención, la venida del Mesías, la reunión de los exiliados de Israel o de los creyentes, el fin de la tiranía del mundo. Se espera la vida después de la muerte. Se espera que habrá una recompensa en una vida después de esta. Y se espera también la resurrección de los muertos, la era mesiánica y el mundo venidero. La Torá es un libro de cosas esperadas, cosas que se esperan. Por lo tanto, la Torá es esto, un libro de cosas que se esperan, como bien lo dijo el apóstol. Por otra parte, él menciona que es un libro, la Torá, de cosas que no son vistas, cosas que no se ven. La fe es también la convicción de las cosas que no se ven, y esta es otra paradoja. Esto no se refiere a las cosas que no se han visto personalmente. Por ejemplo, una persona puede nunca haber visitado X país
pero no necesita tener fe para saber que ese país existe. Porque, de hecho, se sabe, ¿no? Uno puede de alguna forma verlo, leerlo, estudiarlo, que un país existe. Tendría que haber una gran conspiración mundial de todo el mundo para engañarle a uno, para hacerle creer que algo existe y que no existe, ¿no? Por ejemplo, un país. Ahora, más de... uno puede confiar en el conocimiento de segunda mano para creer que algo es, aunque no lo vea, ¿cierto? O sea, yo busco una fuente. Hay cosas que no se ven, ok, yo nunca las he visto, nunca he conocido X país, nunca he ido a la isla tanto, pero puedo tener una fuente secundaria y saber que existe, ok. Pero la fe requiere una convicción de cosas que generalmente no son vistas por las personas, como por ejemplo las que mencionamos anteriormente. Y estas cosas que no se ven, muchas veces la escritura las plantea de una manera que las da por hecho, pero nosotros no podemos comprobarlas científicamente o empíricamente de que existen. No podemos probar ni refutar su existencia. Están fuera del campo de nuestra percepción y de los fenómenos observables y comprobables. Es decir, hay cosas que no se ven. Pero por supuesto, a veces hay cosas que la gente vislumbra y llega a ver lo invisible. Llega a hacerse visible lo invisible. Por ejemplo, en la Torá nos plantea la historia de Bilam o Balaam, donde se le abrieron sus ojos al burro, ¿cierto? Que tenía, en el que montaba, y el burro ve un ángel. Y solo lo ve el burro. Esa experiencia subjetiva, que es propia de una persona, no es propia de otra persona, sino de ella misma. Es difícil analizar de manera objetiva un suceso que es tan subjetivo. No se puede evaluar algo subjetivamente de una fuente subjetiva. ¿Ok? Es decir, nadie más o quizá muy pocas personas vieron lo mismo. Y en general, ¿qué es lo que no se ve? A Dios. No se puede ver a Dios. Ni se puede ver espíritus, ni ángeles, ni demonios. Uno no puede asomarse al jardín del Edén o mirar el fuego del Gehenna o del infierno. Uno no puede llegar y que un burrito vea un ángel. Estas cosas no pasan, ¿cierto? Comúnmente. Entonces la Torá es un libro de cosas que no se ven, que se mencionan en la escritura, que hay personas que pueden haber llegado a haber visto, a lo mejor en algún sueño o visión, o algún planteamiento personal, pero no todos lo ven. Por lo tanto, son cosas que no se pueden ver. Por mucho que haya alguna excepción, no se puede comprobar esto. Alguien no puede extraer los recuerdos de una persona o lo que ella vio en su mente y decir esto realmente existe. Difícil esto. Entonces la Torá es un libro de cosas que no se ven. No estamos diciendo que no existan, sino que no se ven. ¿Ok? Es diferente. Ahora, de lo que se ve de lo que no se ve. Otro punto. Dice el libro de Hebreos, por la fe entendemos que los mundos fueron preparados por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho. Perdón, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es decir, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos. Los enviados de Yeshua, los apóstoles, contraponen el mundo invisible, que son las cosas que no se ven, al mundo visible, las cosas que se ven, el universo material. Según ellos, aceptamos que Dios habló de la existencia del universo, creando lo que se ve hoy día, el universo, ¿cierto? El mundo, a partir de cosas que no se ven. Y esto entra completamente en un campo de la fe. Porque si yo no veo tales cosas, ¿cómo puedo comprobar que las que se ven están hechas de las que no se ven? Si no se pueden comprobar. Esto es un campo de la fe. Por ejemplo, las palabras
muy usadas, ¿cierto? Ex nihilo, palabra en latín, una frase en latín que significa de la nada, crear de la nada. Los apóstoles dicen que Dios no creó el universo ex nihilo, no lo creó de la nada. Creó el universo a partir de algo, pero ese algo no se veía, no formaba parte del universo, ni formaba parte del tiempo, ni del espacio. No era una energía, ni una sustancia, ni una onda, ni una partícula, ni un sonido, ni un gas, ni un líquido, ni una fluctuación cuántica o una singularidad. No dice eso, ¿cierto? La escritura. Más bien Él creó todas las cosas por su propia palabra, dice la escritura. Es decir, Dios habló y dijo, y ahí, hágase, y se hizo. Pero esto no se puede demostrar. Aun cuando los apologistas de la Biblia, los creacionistas cristianos y los científicos del diseño inteligente, algunas ciertas teorías, se han cansado de intentar probar lo que no se puede probar. En realidad, si el acto de la creación pudiera probarse, ya no sería una cuestión de fe. Al contrario, podríamos en su lugar reescribir el texto de la escritura diciendo, por deducción racional y basándonos en los hechos y las pruebas científicas, entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Pero no podemos decir esto. ¿Cómo vamos a comprobar que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios? Según los apóstoles, ese enfoque del relato de la creación está equivocado, no es el objetivo de la Torá. Nadie puede demostrar que Dios creó el mundo. Nadie puede probar que Dios existe, y mucho menos que Él creó los cielos y la tierra. Nadie estuvo allí, nadie vio, nadie percibió, nadie existía. ¿Cómo podemos comprobar esto? Es una cuestión de fe. Es algo que requiere fe. Por lo tanto, esto no significa de que el autor del libro de Hebreos o de que la Biblia nos plantea una fe absurda y que seamos tontos por creer en esto. No, no somos tontos por creer esto. La escritura afirma que hay un mundo invisible detrás del mundo visible y habla de una realidad que da materialidad a lo que se ve y que es la fuente de lo que se ve. Es decir, él dice, tiene que haber una fuente para lo que hoy día vemos. De hecho, muchas de las cosas que la humanidad ha ido descubriendo, primero no las veía, ni las conocía, ni sabía que estaban ahí. Por ejemplo, hay partículas muy pequeñas, o una mano, uno la ve así, oh, aquí está mi mano. Pero si descubro lo que hay detrás de cada capa, formación, voy descubriendo cosas que no las veo, pero se forma así lo que veo. ¿Ok? Ellos dicen que este mismo principio también tiene que ver con toda la creación. Y esto también daría digamos, una fe de creer en Dios y de que esto existe. ¿Ya? Entonces dice que la creencia en la existencia de la cosa invisible que creó lo visible está fuera de los límites de nuestra percepción e incluso de nuestra medición. ¿Ok? Entonces, hoy día, hoy por hoy, las personas solamente creen que pueden ver, saborear, pueden creer en lo que pueden ver, tocar, oír, saborear, en lo que tiene alguna prueba, ¿cierto? Y que se puede medir. Pero las personas, o el hombre moderno, digamos así, no cree que el mundo material se derive de algo, digamos, invisible, o que no lo conozca o reconozca. Quizás los científicos, hoy por hoy, los que investigan este origen, porque al contrario de lo que algunos creen, para realmente poder ser un buen científico, no hay que creer que las cosas ya están descubiertas todas y que las cosas son las fórmulas así y ya. Sino al contrario, el que pueda descubrir alguna singularidad diferente, algún error en la fórmula, sabe que podrá encontrar algo que antes no se conocía. Eso hace a los buenos científicos. Es decir, todavía están abiertos a saber que lo que se ve y la fórmula que han descubierto puede todavía venir de algo que no se conoce.
ese principio es lo que ha llevado, de hecho, en los últimos siglos a la ciencia a un nivel mucho superior que antes. Porque antes, el que era científico, por ejemplo, en los tiempos de la, digamos, de la iglesia, no podía negar algo de la Biblia o algo, ¿cierto?, que le atribuían al campo de la ciencia dentro de la Biblia, cuando la Biblia no es un libro de ciencia, o cuando se iban en contra de un paradigma eran perseguidos. Hoy día eso puede tener cabida. Hoy día quizá hay una percepción un poco más madura de estas cosas. Así que, en realidad, uno sabe que entra en una contradicción cuando habla de estas cosas, porque lo que no se ve, creemos, así como el alma, trasciende a lo que se ve. Y la persona de fe tiene que tener una convicción, que las cosas invisibles existían desde el principio. Dice la Torá, la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que se haga la luz, y se hizo la luz. En la misma argumentación, si el Creador, es infinito y atemporal, es decir, no le podemos asignar un espacio y un tiempo, ¿cómo puede interactuar el Creador del universo con un universo finito y con un tiempo delimitado? ¿Cómo lo ilimitado y lo sin tiempo puede intervenir o interactuar con lo finito y lo limitado? Si Él fuera infinito y eterno, ¿cómo va a entrar dentro de lo finito para interactuar? En el momento en que Él entrara en lo finito, deja de ser infinito. Porque si algo puede contenerlo dentro del mundo finito, Él ya, por definición y lógica, no es infinito. Lo mismo con el tiempo. Si entra dentro del campo del tiempo, Él ya no es eterno, porque entró dentro de este tiempo. ¿Cómo podemos responder ante esto? ¿Cómo podemos decir que Dios intervino o interactuó con la creación? Esta es una paradoja que, por supuesto, ha desconcertado a las personas a través de los tiempos, desconcertó a los sabios de la Torá y, por supuesto, en la época de los apóstoles también, y dio lugar a una enseñanza oculta, digamos, de la búsqueda de esta respuesta llamada Maaseh Bereshit, que es también llamada la obra de la creación, Maaseh, la obra del Bereshit. Esta es una obra esotérica. Era un tema tan complejo y tan profundo, repleto de secretos y sabiduría, pero que los mismos sabios de la Torá desaconsejaron estudiarlos y que los no creyentes en Dios, la gente que no tenía fe, evitara en estudiarla. Incluso disuadían a sus propios alumnos de que estudiaran esto, porque creían que era demasiado peligroso y que podía conducir a herejías y blasfemias. Entonces, es un tema complejo, porque entra en algunas contradicciones. ¿Cómo puede Dios, que es completamente infinito, fuego consumidor, al que ninguna persona puede ver, ni puede estar frente a él, interactuar, este mismo Dios con su creación y con los seres humanos finitos? La respuesta, ¿cuál fue? Que el eterno creador debió ocultarse hasta cierto punto para poder tener una relación con la humanidad y el resto de la creación que es finita. El misticismo judío explica que la creación puede existir y Dios puede interactuar con la creación solo porque Él se delimitó deliberadamente a sí mismo mediante una contracción de su ser infinito. Esa autolimitación de Él, que es infinito a algo finito, es uno de los principios fundamentales, de hecho, del pensamiento místico dentro de la Torá. Entonces, si el Creador no se redujera a sí mismo,
ni se limitara, seríamos completamente incapaces de comprenderlo y de soportar o de llegar a comprender la revelación divina de Dios. Hágase cuenta, nosotros hoy día tenemos, ¿cierto?, la atmósfera, que tiene diferentes capas, que tiene a su vez polvo cósmico, por ahí circundando, ¿cierto?, nuestro planeta. A su vez hay nubes, a su vez, ¿cierto?, hay diferentes componentes dentro de la atmósfera. Luego, cuando salimos de la Tierra, como les decía, hay polvo cósmico, un montón de vacío y otras cosas que hay ahí rondeando. Y además hay miles y millones de kilómetros de aquí de la Tierra hasta el Sol. Y aún así, cuando uno mira al Sol, directamente queda aturdido. Y no puede mirarlo por mucho tiempo. O sea, si uno llegara a querer mirar con todo eso directamente al Sol, puede afectar su vista. Imagínense ahora estar junto al Sol. O sea, acercarnos cada vez más. Es tan grande el Sol respecto a la Tierra que uno no tendría ninguna forma de comprender su longitud. Hoy día uno la ve como un puntito, pero acérquese y esté al lado de él. Sus ojos no van a poder mirar el final del Sol. No va a poder mirar el final de todo lo que tiene eso. Imagínese ponerse al lado de algo más grande todavía, porque el Sol es una estrella pequeña, o de una galaxia. Es algo imposible para nosotros de dimensionar. ¿Ok? Es muy difícil dimensionar esto. Por lo tanto, si Él no se autolimitara de alguna forma en que nosotros pudiésemos contemplarlo, no podríamos tener revelación de Dios. Hay quien cree tener revelación porque tiene una visión, un sueño. Como el Eterno dijo que hablaría así con su profeta. Pero eso no es nada, porque la persona ni siquiera está mirando, sino que dentro de su inconsciente, de su mente, está viendo algo, porque sus ojos no son capaces de percibirlo, ni sus sentidos de comprenderlo, y tiene que entrar en un campo donde hay más cosas permisibles, ¿cierto?, dentro del sueño de la persona, para llegar a entender algo, su revelación. Imagínese intentar verlo físicamente, o a verlo y palparlo. Totalmente lejano, ¿cierto?, a nuestra existencia. Y si Él no se redujera a sí mismo, ni se limitara, seríamos completamente incapaces de entender la revelación de Dios. Por eso, incluso la Torá nos enseña que Moshe tuvo que esconderse detrás de la roca, y solo así se le concedió el permiso de que pudiese contemplar la espalda del Eterno, de Dios. Por así decirlo, su espalda, porque en realidad no es que tenga una espalda, no es que sea un hombre, mientras pasaba. Si Dios no se limitara, ni se humillara con esas palabras, por así decirlo a sí mismo, no podríamos llegar a comprenderlo ni a conocerlo. Dios se debe limitar y humillar para que nosotros podamos conocerlo. Hay muchos escritos que dicen esto. Dios se humilla para ver la tierra. ¿Cómo es eso? Rabbi Yohanan dijo, Talmud, donde quiera que encuentres la grandeza del santo bendito sea, también encontrarás su humildad. Donde quiera que encuentres su grandeza, también encontrarás su humildad. Es decir, si hemos experimentado la gloria del Eterno, una pequeña muestra de su gloria, en cualquier medida, con cualquier experiencia, debemos saber que esto solo fue capaz de ser así y posible porque Dios primeramente se humilló lo suficiente para que lográsemos percibirlo. Dios se tiene que humillar, bajar a nuestro nivel, contener, comprimir, delimitar, para que nosotros podamos llegar a comprenderlo. Es decir, para conocerlo primero hay que entender que Él se humilla ante las personas, se limita. Y nosotros aún así
no le podamos conocer completamente. La Escritura dice, ¿cierto?, que el Mesías, el reflejo de Dios, un tabernáculo de Dios en el mundo, tuvo que humillarse a sí mismo para que pudiese andar en medio de los hombres. Es el mismo principio. Entonces los místicos judíos llaman a este acto de autolimitación de Dios el llamado tzimtzum, que significa contracción y ocultación. Él se oculta y se contrae y se oculta. Y se dieron cuenta de que a través de que Dios pudiera crear el universo necesitaba, o sea, para poder crearlo necesitaba de alguna forma retirarse, aislarse, comprimirse, ocultarse lo suficiente para crear un vacío. A menos que la creación fuera realmente Dios, es decir, que las cosas creadas o lo que nosotros vemos sea Dios, porque por ejemplo hay una religión que se llama panteísmo, una creencia, que ellos creen que las cosas son Dios, los árboles es Dios, como que Dios está en las cosas y las cosas son Dios, no que hay un creador detrás de eso. ¿Okay? Entonces, si eso fuera, o sea, si existiera esa posibilidad, lo cual es difícil porque no podríamos comprender que Dios creó algo, sino como que estamos en Dios, por así decirlo. La forma en que la Torá nos plantea que Dios creó las cosas, la única respuesta es que Dios tuviera que crear un espacio. Y para hacer algo que no es Dios, si es que Él lo llenaba todo, Dios tuvo que crear un espacio no divino. Por lo tanto, el primer paso de la creación requirió una falta de forma y un vacío que resultó del tzimtzum, del ocultamiento de la presencia de Dios. Él se contrajo, se ocultó y creó un espacio de vacío para formar allí la creación y de desorden, donde Él no intervenía de alguna forma. Luego, para entrar en ese vacío y formar la creación, Él necesitaba reducirse a sí mismo de tal forma que su ser infinito pudiera interactuar dentro de lo finito sin que Él se negase dentro de esto. Entonces necesitaba proyectar su ser, una expresión finita de su ser. ¿Okay? Entonces Él condensó la plenitud de su persona en una expresión perfecta. Esa expresión perfecta, las fuentes lo llaman Davar o Devar Elohim. La palabra, el memra en arameo, Davar en hebreo, el logos en griego. Algunas fuentes incluso se refieren a esta expresión como la palabra Jochma, sabiduría, la sabiduría de Dios. Otros lo llaman la luz del infinito, como el Ein Sof. La luz del infinito. La luz de Dios no estaba desconectada o separada de Dios, sino que es una extensión o una proyección de Él. Es decir, como la luz que brilla del sol. No es que está totalmente separada de Él, sino que es una proyección del mismo sol, la luz. La luz del infinito brilló en las tinieblas, por así decirlo de otra manera. El Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, sobre el caos. Estas aguas son aguas que no son literales. Representan, dentro del contexto, un estado caótico, una inexistencia creada por la ausencia de Dios. Así también las tinieblas no tienen una sustancia real, sino que son una ausencia de la luz. Y dijo Dios, Vayehior, sea la luz, Yehior, y fue la luz. Fue el primer acto de la creación. El universo comenzó con un resplandor de luz, es decir, una proyección. Primero Dios se contrajo, se ocultó, creó un espacio que quedó vacío y desordenado porque no estaba Él, y Dios proyectó su ser a ese vacío, que fue la luz. Todo esto, de hecho, nosotros lo leemos y lo leímos hoy a través del Evangelio de Juan, que explica lo mismo, donde esa luz del infinito se le llama Logos, el Memra, el Dabar, la palabra divina con la que Dios creó y estaba en el principio junto con Él.
y con él creó todas las cosas que fueron hechas. Y la luz, dice, brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendían. Y la luz era la luz verdadera que viniendo al mundo ilumina al hombre. El Espíritu de Dios que se cernía sobre el agua del caos era el Espíritu del Mesías, y la luz que brillaba en las tinieblas era la luz del Mesías. Y vio Dios que la luz era buena. Es decir, esa luz fue de alguna forma una proyección del mismo Dios sobre el mundo. La luz divina no era una luz ordinaria, ya aparecía independientemente de que existiera una luminaria como el sol, la luna y las estrellas, que fueron después creadas. Los sabios enseñan que Dios ha ocultado esa luz original hasta la era mesiánica y el mundo venidero. ¿Y para qué la ocultó? Como dice el Salmo, luz está sembrada para el justo. Y dice, y para los justos que se esfuerzan para que la obra de la creación sea buena, vio Dios que la luz era buena. Y está reservada para aquellos que actúan y eligen el bien, en el fondo. La palabra divina. Vamos a concluir con este punto. Dios pronunció su palabra y el universo comenzó a existir. Su palabra hablada es el poder creador, a través del cual Él hizo todas las cosas. Es lo que nos plantea la Torá. Entonces la palabra de Dios no es distinto a Dios mismo, sino que es una extensión, una expresión de Él mismo, una revelación de Él mismo. Así como nuestras palabras lo son, una expresión de nuestra persona. Y nuestras palabras nos condenan, nos enjuician, nos liberan, nos perdonan ante los demás. Y como la luz que brilla desde una luminaria en medio de la oscuridad, su palabra salió también de Él mismo para llenar ese vacío. Por ejemplo, los antiguos Targumim o traducciones al arameo que hubo, ¿cierto?, de la Torá, expresaron literalmente al traducir estos textos del Génesis, del Bereshit, que realmente hubo, ¿cierto?, una personificación. Esto era una personificación de Dios. Como dice el Targum Neofiti, ya esta versión del Génesis, desde el principio la palabra de Adonai creó con sabiduría. Se lee el Génesis 1:1. Y la palabra de Adonai dijo que se haga la luz y se hizo la luz por su palabra. Luego continúa diciendo el Targum, y la palabra de Adonai separó entre la luz y las tinieblas. Continúa, y la palabra de Adonai llamó a la luz día. Y la palabra de Adonai dijo que haya un firmamento. Y la palabra de Adonai dijo que se junten las aguas debajo. Y la palabra de Adonai creó al hombre a imagen y semejanza del Eterno, de Dios. Creó hombre y mujer, los creó. Y en el séptimo día la palabra de Adonai completó su obra que había creado y hubo un Shabbat de reposo ante él de toda la obra que había creado para hacer. Es decir, lo que entendían, ¿cierto?, los sabios en la época, digamos, de Yeshua, es que esa palabra fue lo que creó todas las cosas. Porque como Dios no podía intervenir su ser infinito dentro de este mundo finito, fue su propia expresión la que se hubo reducido para poder estar aquí, la que se movió y gestó toda la creación. Este tipo de lenguaje es el mismo del prólogo del libro de Yohanan, de Juan. En el principio era el verbo, el logos, y el logos estaba ante Dios, y el logos era Dios. Dice eso, el logos era Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de él. De hecho, ahí en griego no dice en el principio era logos, y el logo estaba antes, y ahí utiliza el artículo, el Dios, como el teos que dicen en griego. No dice solo teos, sino que utiliza el artículo, el Dios. Y el logos era teos, dice como Dios. O sea, estaba ante él Dios, que fue por quien se proyectó. Y así es que fueron creadas las cosas. En Colosenses también encontramos algo similar, ¿ya?
donde dice la escritura, entendiendo, ¿cierto?, esto mismo, porque los apóstoles contaban también con varias de estas fuentes. Él es el primogénito de la creación y por él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, perdón. Gobernantes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es antes que todas las cosas y en él todas las cosas se mantienen unidas. En él están todas las cosas unidas, dice. Él es el primogénito de la creación, es decir, lo primero que tuvo que ser formado luego de él dejar ese vacío y ese espacio. Antes de que todo existiese, estaba él. Es decir, la proyección de él, de su palabra. Y ellos dicen, este es el mismo Dios, proyectado, el mismo que hemos visto, revelado a través de su Hijo. Esta palabra de vida no se cayó después de la creación. De hecho, Yeshua dijo, mi Padre sigue aún trabajando, obrando. Es decir, su accionar en el mundo no ha dejado de ser. No es que Él creó en el mundo las cosas y las abandonó, sino que su proyección, su palabra sigue actuando en este mundo. Eso es lo que dice Yeshua. Él sigue hablando, por tanto, Él sigue su palabra proyectándose, profundizando y entrando en esta creación. Sigue, por así decirlo, existiendo, interviniendo en este mundo. El escritor del libro de Hebreos nos recuerda que en estos últimos días Él nos ha hablado a través de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y por quien también hizo el mundo. Es decir, esa proyección en algún momento de Él llenará todas las cosas, y cuando los llene todo y todos le reconozcan, será Él también el mismo propósito por el cual él hizo el mundo, para darse a conocer en gloria y majestad al mundo. Su imagen, la imagen perfecta o reducida de alguna forma de Él en el mundo. El Mesías, dice el libro de Hebreo. El Hijo es la palabra, fuerza creadora, vivificadora de Dios. Y el discurso que brotó de su boca fue también revelación. Cuando el Verbo se hizo carne, vimos su gloria, dice el libro de Yohanan. Vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. Su revelación, su conocimiento. A través del Mesías, proyección de Él, que a su vez, como bien entendimos, se humilló a sí mismo. Porque para Dios mostrarse a la humanidad, debe humillarse, ser humilde. Y como ayer les contaba, cuando nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que llegar a comprender de que nunca entenderemos su profundidad, su altura, su anchura del conocimiento. Porque en el momento en que nosotros creemos conocer las cosas y entenderlas, y que salga del campo de la fe y llegue al campo de lo empírico y decir esto es así, punto, sin incluso haber estado, saber realmente si así son las cosas, entra la soberbia al corazón del hombre. En cambio, Dios se humilla para poder revelarse ante nosotros. ¿Qué es lo que queda para nosotros? Humillarnos también y entender, como decía Shaul, aún con todo lo que sé, lo tengo como basura para poder conocerlo a Él realmente. O sea, todo lo que sé y lo que he aprendido, lo considero incluso algo pequeño, porque el precio de conocerlo a Él todavía es mayor. Y debo seguir humillándome y sabiéndome ignorante ante Él para poder reconocer más de su revelación todavía. Porque si Él se humilla para darse a conocer a nosotros, un corazón soberbio jamás le podrá conocer a Él en el campo de la fe. En el campo de la fe, en el campo de la Torá que nos plantea el Bereshit, es un campo donde nuestra humildad es totalmente necesaria. Por supuesto nos preguntamos, queremos ahondar, conocer y saber. Pero si no nos acercamos a Él como Él se acercó a nosotros, difícilmente podremos conocerle a Él, su gloria y todo lo que es su revelación. Así que vamos a llegar hasta aquí, en esta porción del Bereshit. Había más,
Pero llegaremos hasta aquí. Espero que haya sido de bendición esta primera revisión un poco de la profundidad de la Parashat de Bereshit este año. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.